Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del Mundo de Cabeza. Hoy vamos a hablar de la democracia. Ayer tuvimos un día democrático y también se cumplieron 40 años de democracia en nuestro país desde el último golpe cívico-militar. Hoy tengo acá un par de anotaciones en mi libreta de un par de frases de varios filósofos que me parece importante citar y hablar sobre ellos, porque nos pueden dar un panorama general de para ellos qué era la democracia y hoy qué es la democracia. Cité a Aristóteles, a Platón, a Lincoln y a Antonio Gala. Vamos a arrancar por Aristóteles. Aristóteles junto a Platón son los dos creadores de la democracia como nosotros la conocemos, y Aristóteles nos dice que la democracia es la igualdad de todas las personas ante cualquier condición. Platón nos dice que lo malo de no ejercer la democracia es el peligro de que nos gobiernen personas que son inferiores a nosotros. Después Lincoln dice que un voto vale mucho más que una bala. Y por último tenemos a Antonio Gala, que dice que las dictaduras se muestran siempre fuertes porque deben vencer, y las democracias se muestran siempre desnudas porque deben convencer. ¿Sí? Está buena esta diferenciación que hace entre una dictadura, que es digamos la contraposición de la democracia, y por otra parte lo que nos dice sobre la democracia, la desnudez de la democracia para poder convencer a las personas. La definición de la democracia como tal es un sistema en el cual se le da la posibilidad a todos los ciudadanos de un determinado territorio la posibilidad de elegir quiénes van a ser sus representantes, ¿sí? Quiénes van a ser sus representantes en cuanto a su intendencia, es decir, en la municipalidad, en su provincia, en la representación federal que adquiere Argentina como un sistema federal y republicano, y quién nos va a representar al resto del mundo, que ese va a ser nuestro presidente o presidenta, ¿sí? Entonces, este tipo de sistema por ahí es distinto en otros lugares. No sé, si comparamos nuestro sistema democrático argentino con el sistema democrático de Estados Unidos tiene lo que se llaman colegios electorales. Entonces, vos podés tener mayor cantidad de votos por persona, pero esto no te va a hacer ganar porque los votos son por colegios electorales. ¿Qué es un colegio electoral? Es un conjunto de, por ejemplo, el estado de Florida tiene determinada cantidad de votos por colegio electoral, ¿sí? Entonces, un candidato gana Florida, cuando después hace el recuento total, tal vez tiene mayor cantidad de votos. Pero si su contrincante ganó, por ejemplo, el estado de Texas, y el estado de Texas, el colegio electoral, tiene mayor cantidad de votos que el de Florida, para la persona que ganó Texas va a tener en realidad más votos que el de Florida. Que fue lo que pasó en las elecciones del 2015, si mal no recuerdo, entre Trump y Hillary Clinton. Esa es la diferencia esencial que hay con un sistema republicano como es el argentino, republicano, democrático y federal, ¿sí? Al mismo tiempo vemos que dentro de 27 días, 26 días, vamos a tener las últimas elecciones de presidente, que estas elecciones van a ser entre Javier Milei y Sergio Massa. Cortó la parte del video anterior, así que, como les decía, vamos a tener elecciones finales, porque las primeras que nosotros tuvimos son las PASO, que son también obligatorias, que es una herramienta en teoría democrática, que la finalidad que tiene las PASO son que las personas elijan quiénes van a ser los distintos representantes de cada espacio político que se van a presentar ante una elección general, que fue por ejemplo lo que pasó entre Patricia Bullrich y Larreta, y lo que pasó entre Grabois y Massa, ¿sí? Esas elecciones lo único que van a determinar es que cada espacio político, o que los votantes de cada espacio político elijan y determinen quiénes van a ser sus representantes en las futuras elecciones generales, ¿sí? Nosotros ayer ya tuvimos las elecciones generales y vimos que ganó Massa con aproximadamente un 36-37%, lo sigue Milei con un 30% y lo sigue Bullrich con un 24%.
Es de destacar que tenemos tres fuerzas políticas esenciales que son Juntos por la Patria, La Libertad Avanza y el PRO, o Juntos por el Cambio. Entonces, estas tres fuerzas políticas son las que más votos han ganado tanto en las PASO como en las generales de ayer. También vemos que luego de las votaciones de ayer ya se está empezando a formar el panorama hacia el futuro. En este panorama de cierta incertidumbre que vivimos todos los argentinos, me pareció muy interesante buscar los planes políticos que tiene cada uno de los gobernantes que tienen la posibilidad de ser nuestros presidentes, que en este caso son Javier Milei y Sergio Massa. Acá me anoté un par de puntos esenciales de estos dos candidatos y hay algunas cosas que, por más que no parezca, tienen cosas en común, ¿sí? Esto todo lo pueden encontrar en las plataformas políticas de cada uno de los partidos. La plataforma política de La Libertad Avanza es de aproximadamente 55 hojas y la plataforma política de Massa o de Juntos por la Patria es de 5 hojas, ¿sí? Esto no significa que tener 55 sea mejor ni que 5 sea peor, solamente enumero lo que leí. Como son muchas hojas lo de La Libertad Avanza, lo fui separando puntos esenciales. Estos puntos esenciales que vemos, me parece muy interesante que todos los podamos escuchar y ver para así poder también saber el día de mañana, cuando llegue el momento de las elecciones, a quién carajo vamos a votar. Yo acá no quiero hacer política, estoy totalmente fuera de cualquier tipo de ideología y fanatismo político, solamente quiero enumerar los puntos que ambas plataformas tienen para así hacerte solamente escuchar a vos qué es lo que a vos te convence más, qué es lo que a vos te convence menos. En primera parte, vemos que Milei lo que nos dice es que va a ser una apertura del comercio, que es básicamente en lo que se basó su campaña, ¿no? Esto de que el campo es quien produce y como tal el campo debería tener mayores posibilidades en cuanto a la exportación y que la exportación del campo lo que nos permite es la entrada de divisas. Después tenemos lo referido a la reforma laboral, que lo que Milei ha propuesto es un sistema donde la reforma laboral se pueda dar a partir de la parte de los despidos, ¿no? Y también todavía que sigue vigente lo de la doble indemnización. Por otra parte tenemos una reforma en la administración del Estado, que esta reforma en la administración del Estado es el meme que hemos visto todo, el Ministerio de la Mujer afuera, Ministerio afuera. Milei lo que propone es dejar solamente 8 ministerios y dentro de cada uno de estos ministerios juntar varios ministerios ya existentes, ¿sí? También Milei lo que propone es una reforma previsional. Las reformas previsionales siempre son muy difíciles, muy complicadas, porque estamos hablando de la jubilación de miles de millones de personas, entonces hay que tener cuidado en cuanto a eso. Y la reforma tributaria, que la reforma tributaria lo que nos dice es que Argentina es uno de los países con mayor carga tributaria en todo el mundo. Entonces lo que propone Milei es un recorte en estas cargas tributarias seguido, ¿no?, de un recorte en la administración del Estado. Porque si vos cortás la presión tributaria y vos tenés la misma cantidad de personas en el Estado, va a ser imposible seguir pagándole el sueldo a todas las personas del Estado. Entonces, esta es como una doble acción, ¿no? Recortar el Estado y al mismo tiempo recortar los impuestos. Por otra parte, y que esto es lo que a mí me llamó mucho la atención, que Massa lo primero que propone en su plataforma es una reforma del Estado, ¿sí? Y en palabras claras dice, evitar la duplicidad de los puestos. Entonces, acá vemos también una similitud, ¿no?, entre ambas fuerzas políticas que en principio no tienen absolutamente nada que ver y es más, la vemos como contrarias. Massa lo que nos propone es evitar una duplicidad de cargos en el Estado, es decir, que no hayan dos personas haciendo una sola cosa, que es lo que viene comentando también en sus últimas entrevistas, que lo que él dice es que con él el 50% de todos los gabinetes no estarían. Por otra parte, lo que propone Massa es una reforma jurídica.
que esta reforma jurídica es evitar que el Poder Judicial avance sobre el resto de los poderes. Acá me parece muy importante explicar lo que es el sistema de peso y contrapeso. El sistema de peso y contrapeso es un sistema muy básico y muy sencillo que se aplica en básicamente cualquier democracia del mundo, que es que hay tres órganos esenciales. Estos tres órganos son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cada uno de estos tres poderes son total y absolutamente independientes del resto de los poderes. Es decir, el Poder Ejecutivo no debe rendirle cuentas ni al Legislativo ni al Judicial. Y el Judicial ni al Legislativo ni al Ejecutivo. Es decir, cada poder es independiente. Y en esta independencia, tan importante para la democracia, porque pensemos qué sucedería si el Legislativo puede darle órdenes al Ejecutivo. Estaríamos perdiendo uno de los poderes, o si el Ejecutivo pudiese dar órdenes en cuanto al Judicial, que en cierto punto también se ve un poco viciado en cualquier democracia, no solo en Argentina, sino en cualquier democracia, porque lo que suele suceder es que el Ejecutivo es quien designa, por ejemplo, o quien propone. En realidad el Ejecutivo lo que hace es proponer y después pasa por el Legislativo, que lo debe votar por 3/4 partes de las cámaras, de ambas cámaras. Proponen a los jueces de la Corte Suprema. Entonces, en esto de proponer a los jueces de la Corte Suprema, en lo que se termina a veces cayendo es como en una combinación de los poderes, ¿no? Pero que esto es muy peligroso porque, como decía anteriormente, el sistema de peso y contrapeso, tenemos que cada poder hace un sistema de peso y contrapeso justamente con el resto. Entonces, una de las cosas que propone Massa es evitar que el Poder Judicial avasalle al resto de los poderes. Y también, que tiene mucho en común con lo que viene hablando Milei, es la lucha contra la corrupción. Massa propone, como es uno de los puntos esenciales en su carrera política hacia ser presidentes, la lucha contra la corrupción, que es lo que básicamente Milei propone desde el día cero, ¿no? La lucha contra la corrupción, lo que nos va a dar, o lo que nos va a decir Massa, es que va a crear un sistema para que cualquier denuncia de corrupción a un funcionario del Estado, sea apartado enseguida del cargo y se investigue de manera inmediata. Como decía anteriormente, yo acá no juzgo ninguna de las dos propuestas, ni la de Milei ni la de Massa, solamente indico cuál es cada uno de los puntos esenciales en los cuales se están basando para llegar a ser presidentes. Esos fueron los puntos más destacables de cada uno de los candidatos. Ahora bien, ¿en qué terminamos? ¿O qué terminamos viendo? Terminamos viendo una bipolaridad política en Argentina, que esta bipolaridad la podemos también asociar a esa bipolaridad que sufrió el mundo entero con la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esto de o comunismo o capitalismo, o cambiemos, o la libertad avanza, o juntos por la patria. Entonces, volvemos sobre lo mismo, ¿no? Y que en cierto punto, por más que sea medio molesto esto de por ahí la poca representación que muchas personas terminamos teniendo o sintiendo, porque yo creo que muy poca gente vota a cualquiera de los dos candidatos 100% por convicción. Se termina votando más que nada por contraposición, es decir, yo voto a este candidato porque es la contraposición de lo que a mí no me gusta, pero no por una cuestión de convicción total y absoluta sobre lo que yo estoy votando. Y ahí es una cuestión más filosófica, ¿no? ¿Qué tan correcto o qué tan bien está votar a alguien no por convicción, sino por, en cierto punto, desesperación? Porque es innegable que muchas personas estamos o están en una cuestión de limbo, de decir, bueno, voto a este, pero no porque me guste, sino porque es lo opuesto a esto, ¿no? Y ese es el peligro por ahí que vivimos, porque no hay nada más peligroso que un presidente sin representabilidad. Y es más, pongámosle que acá en las elecciones que quedan todos votamos por 100% convencidos de lo que estamos diciendo. Vamos a tener un país totalmente dividido, porque van a ser solamente dos fuerzas, y estas dos fuerzas, supongamos que una gane por 55%, otra ganó el 45% de los votos.
Es decir, que el presidente que pierda va a tener entre un 45 y un 40% de apoyo total sobre sus ideas. Y es decir, entonces, que el presidente que gane va a tener a casi la mitad del país en contra de él, o en contra de sus ideas. Entonces, ¿qué tan fácil es gobernar un país con la mitad del país en disconformidad con vos? Ese es el problema que tenemos. Tenemos unas futuras elecciones que nos van a decir y van a insistir en esta grieta que Argentina viene teniendo sobre años. Y no voy a ser el primero en acabar en decir que se acabe la grieta o que la grieta es algo negativo. Todos lo sabemos porque volvemos a lo mismo. Estamos en una bipolaridad, es blanco-negro. Es blanco-negro y el blanco nunca funcionó y el negro tampoco funcionó. Deberíamos tal vez probar con algún gris, ¿no? Pero bueno, este capítulo de hoy era basándonos simplemente en las propuestas de ambos candidatos, contando un poco qué es la democracia, cómo funciona la democracia, viendo el sistema de peso y contrapeso. Y quiero terminar con esta frase que me encantó. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Nos vemos.